Godspeed to the city streets. Hola a We todas, began to Buenas feel tardes. bienvenidas, Buenas. bienvenidas a un nuevo episodio del podcast y además hoy estamos muy felices porque hoy nos acompaña otra de las mujeres de nuestra comunidad y además tenía muchas ganas yo de que viniera Sonia, que está aquí con nosotros, que ahora se presentará ella un poquito. Pero tenía muchas ganas porque ella es amante del cuidado del cuerpo porque al final es muy deportista y me apetece mucho que nos explique cómo lo vive ella también desde ese integrar todo, ¿no? Aceites, cuidado del cuerpo, movimiento, constancia, porque yo creo que para todo lo que haces también se necesita mucha constancia, mucha perseverancia. Así que bueno, lo primero, Sonia, cuéntanos quién eres tú, quién es Sonia, cuéntanos. Muy buenas. Bueno, pues, a ver, yo siempre digo que soy una persona inquieta por naturaleza, que siempre me ha gustado hacer un montón de cosas. Siempre he amado el deporte, todo lo que tenía que ver con lo físico y bueno, y soy una persona poco conformista en el sentido de que siempre quiero más, siempre busco más, siempre estoy ahí. Amo mucho la salud y el cuerpo, o sea, siempre le he dado mucha importancia desde muy pequeñita, siempre he sido como muy de hacer potines, de cuidado aquí y allí y tal. Y nada, y un poco eso. Laboralmente soy masajista, sí que es verdad que empecé mi camino laboral en algo que no tiene nada que ver con esto. Y llegó un Oye, momento, también cuida mucho el cuerpo, ¿eh? O sea, yo si quieres te invito a que vengas a darme un masaje y cuidar mi Yo cuerpo cuando también, quieras. cuando quieras, no tengo problema. Sí, me parece que también está súper relacionado con el cuidado, ¿no? sí, sí, pero que yo empecé, o sea, yo era delineante. ¡Hala, Y qué guay! sí, sí, ¡Qué o sea, yo empecé diferencia! en el mundo de la construcción, de las instalaciones, en todo ese mundo. Y Eso hubo sí un que nada momento que que ver. nada, nada, y dije, si es que yo siempre he querido, o sea, a mí lo que me gusta es la salud, el cuidado de una manera o de otra. Yo sabía que eso no era lo mío, entonces hice borrón, cuenta nueva y empecé a enfocar toda mi vida a eso, a la salud. ¡Qué guay! Y qué valiente, porque una decisión de esas es lo que hablamos siempre, ¿no? Es un No giro es de fácil, 180 ¿eh? No es nada grados. fácil. Total. Y fíjate que aquí muchas, ¿no? Acabamos pasando por esa fase de esto que estoy haciendo no está alineado conmigo. Y por mucho que sea un Cierto es, trabajo, sí. sí, que ese cambio también vino cuando vinieron los aceites a mi vida. O sea, yo creo que también ahí hay una transformación personal de lucidez Claro, sí. y Cuéntanos, ahí ¿cómo llegaste al mundo de Eso los es. aceites ¿Cómo esenciales? llegaste aquí? pues yo llegué pues porque al final sí que me importaba mucho todo el tema natural, sin tóxicos y demás. Yo ya cuidaba mucho la alimentación, entonces estaba intentando quitar muchos tóxicos, pues productos naturales y demás. Y en esa búsqueda de meterte ya en productos naturales, en cuidarte un poquito más, pues di con el kit de inicio y ya está. Y ya cambió todo. Y es la puerta que abre camino. ¿Hace cuánto, Sonia, que empezaste? Pues hace, pues mira, en Navidad, esta Navidad he hecho justo 3 años. Jolín, Sí, pues porque además recuerdo que el kit de inicio me llegó el día de Nochebuena. Regalazo. regalazo. Sí, sí. Además era como súper ilusionada, en plan, wow, voy a poner el difusor, a ver qué pongo. Total, porque Sí. encima, para mí, lo hablábamos antes de empezar a grabar, aparte de que este año es como un año especial, nos contaba Sandra, para empezar a decretar cosas, es una súper mega oportunidad para dedicarte quizá, ¿no? Esa parte de cuidarte a ti misma, ¿no? De decir, venga, un Para año dejar de nuevo. posponer, yo creo, Sí, ¿eh? sí, es como, venga, pues ya, ¿no? O sea, es eso que me lleva rondando tiempo, que algo no encaja, que algo tal o no me siento o que me apetece probar, pues oye, es una buena oportunidad empezar el año pues por todo lo alto, ¿no? Porque fíjate, Es año uno, Total. entonces al final año uno es como, ¿no? La catarsis que viene de lo anterior para dejar paso a todo lo nuevo. Entonces, para mí, y esto es muy, muy guay también, porque todas las que pasamos por el podcast, todas las que estamos aquí en la comunidad, que usamos aceites, que este estilo de vida pues nos apasiona,
tenemos como siempre el mismo inicio, ¿no? Que es como tuve una transformación personal o no, esa apertura de tan potente y justo llegaron los aceites que ayudaron a que eso pasase, ¿no? Como que ese cambio de ciclo llegó y los aceites De la llegaron con mano él. Puede ser de... la maternidad, puede ser, ¿no? Esa apertura de mente y los aceites siempre llegan justo ahí. Si os dais cuando los cuenta, necesitas. siempre aparecen justo en ese momento, ese punto de inflexión entre etapas, ¿no? Sabemos que las mujeres somos cíclicas y que cada 7 8 años hacemos como un reset muy potente. A veces sí, coincide con la maternidad y otras veces, yo aquí con la, la tirita. Y a veces con, no sé, pues eso, con esa apertura de mente tan potente que en este caso, pues Sonia dejó el trabajo, dijo, hasta aquí, esto no me tal, y llegan los aceites, llega, ¿no? Se Sí, produce pero como fue esa, al revés, ¿no, Sonia? bueno, Sí, o al en mi revés, caso fue más al o revés, menos, pero yo pero creo que al final es cuando estás preparado a eso abrir es, Claro. y total. a recibir nuevas cosas y cuando estás preparado al cambio. O sea, yo creo que ese es el punto. El punto de inflexión total, sí. Sí, porque de hecho yo creo que mucha gente le pasa, ¿no? Que a lo mejor escucha algo sobre los aceites, le llama, pero es como que no se atreven, ¿no? Como Que no es que su hay momento. mucha gente que Porque es no es como el que momento. duda, claro, es como que duda, uy, esto, tal, y cuando tomas la decisión es como si, es que quizá tenías que esperar por algo o quizá Eso ahora es. es tu momento, ¿no? ¿Qué ha cambiado en tu vida, en tu rutina desde que están los aceites? O a todo. Yo te diría que todo, prácticamente. O sea, yo siempre he dicho que a mí los aceites me han cambiado, que yo empecé por la parte física, por el reducir tóxicos, el cuidarme más y tal, y me abrieron un mundo en todos los sentidos. Y sobre todo, yo creo que lo que más me ha cambiado ha sido emocionalmente, porque yo siempre he sido una persona muy hermética, muy fría, las emociones para mí eran como algo que no existían, o sea, yo era así, y ya está, y no me saques de ahí. Y, ostras, la transformación, tela, y todavía me queda un camino por recorrer, que esto sabéis que nunca se Este no acaba, termina. pero es Hemos verdad que hablado esto, ¿eh? emocionalmente brutal, ¿eh? Pero qué guay cuando, porque además a mí también me pasa un poco, ¿no? O sea, yo sí que empecé por lo emocional, que esto también está muy guay porque cada una, es verdad, cuando venimos decimos, oye, yo empecé por esto, pero luego, madre mía, cuando descubrí. Es que lo Y decimos muchas veces, se abre un sí, mundo sea por lo que sea, por lo que empieces, luego es como, total. madre mía, o sea, yo empecé por algo y no tenía ni idea de todo lo que venía detrás, ¿no? Al Pero, final lo piensas y dices, yo empiezo por la parte física, pero inconscientemente la parte emocional la estoy tocando, aunque yo no me estoy dando cuenta. Entonces ahí hay un camino muy brutal, pero si lo haces al revés es igual, porque tú físicamente te estás aplicando, estás reduciendo tóxicos, estás tal, y lo notas un montón. Entonces es como súper guay esa transformación inconsciente. total, Yo total, creo que es casi mejor esa transformación que la que estás buscando. Sí, sin porque yo duda. creo que la que buscas muchas veces no sabes exactamente lo que buscas porque no has estado ahí, ¿no? Quizá O es algo superficial, ¿no? eso Porque es sí, es como, como lo que sí, decimos siempre, el síntoma, ¿no? No, pues mucha total. gente, ¿no? Pues el descanso, La yo qué sé, lo que fatiga, el sea, ¿no? La estrés, fatiga, lo que sea, pero claro, ¿por la qué ansiedad necesitas muchas descansar veces. mejor, ¿no? O por qué tienes ansiedad. Entonces esto es como que va llegando a capas profundas y ahí es cuando se abre todo. Es cuando se Sí, abre. que eso al final lo que decimos siempre es lo que con otras herramientas más convencionales no llegas ahí, no es como ansiedad, tómate esto, haz esto, haz lo otro, pero no estás buscando la raíz. Claro, al Y final la es eso. raíz es como lo que está ahí dentro que tú no sabes y estás trabajando día a día poco a poco. Al final, bueno, pues eso al final parece una tontería, pero con la limpieza, quitando tóxicos, sacando capas como una cebolla, tú vas quitando, vas quitando, vas quitando y vas llegando a esa parte tan profunda que no te esperabas ni siquiera ni que estuviese ahí, ni que pudieses acceder a ella muchas veces, que lo hablamos también. Yo qué sé, yo cuando abrí el primer kit de inicio, también hace 3 años, en enero, em, tuve como una sensación que no he vuelto a tener nunca más. O sea, yo de repente era como recuerdos todo el rato. Mogollón de recuerdos de cuando era muy pequeña, que yo no era consciente ni de que estaban ahí. ¿No? Y era oler como una lavanda, oler un no sé qué, y era como. Y en muchas ocasiones yo no sabía ni siquiera si eran recuerdos míos que a mí me hubiesen pasado. Fíjate. Porque yo, en mi cabeza, o sea, mi parte consciente no era consciente de que eso estaba ahí. Entonces era como cuando tienes sueños que dices. Pero esto es, lo he soñado, ¿no? ¿Ha O pasado o lo sea, has soñado? no, claro, entonces era como un poco, yo me veía de muy pequeña con personas
que estaban en mi vida cuando yo era pequeña, mis abuelos, etcétera, y era como, joder, es que no recuerdo esto. Y sí que es verdad que muchas veces hilando cosas o preguntándole a mi madre, a mi abuela, me dice mi abuela, ah, sí, sí, es que teníamos un huerto, no sé dónde, y había lavandas, ¿verdad? O sea, entonces tú vas hilando, y entonces llegaba como a sitios que yo no había llegado jamás, ni recordaba, ni nada. Qué guay. Entonces se empezaron a mover muchas cosas y por eso yo creo que, por ejemplo, cuando Liger is Light la primera vez fue abrir el bote y empezar a llorar como nunca. Entonces vas removiendo cosas que no eres consciente de que están ahí y es lo que dice Sonia, empiezas por lo físico, pero trabajas, ¿no? Sin darte cuenta otras áreas. O empiezas por lo emocional y trabajas y vas desbloqueando cosas y es como sacarle capas a una cebolla. Te Y además aportan al lloras, final. ¿eh? Lloras como las capas de la cebolla también, que Te aportan a todos los niveles y a total. los que tú no estás como abierta, ¿no? O no ibas a por ello, digamos, Mm, pues es como mm, que, guau, y personas que a lo mejor a nivel emocional, que a mí también me pasaba, ¿no? Y me sigue pasando, porque lo que decíamos, esto es un trabajo siempre, pero que a nivel emocional nos cuesta más o éramos muy herméticas o teníamos ahí un bloqueo, porque al final no deja de ser bloqueo. un muro delante por lo que sea. Buah, es como empiezas a ver, es como si empiezas a abrir puertas, ¿no? Es que es Y un mundo nuevo totalmente. total, total. Y es muy guay. Y fíjate hasta dónde te llevan, ¿no? Hasta hacer cambios muy potentes y muy heavies como un cambio de, pues a nivel laboral, ¿no? Que al Sí, final sí. esto también socialmente hablando no es algo muy, Mm. muy habitual, ¿no? O que sea algo como muy común a hacer, apostar por lo que realmente tú sientes que no está Un alineado. bloqueo muy gordo, ¿eh? Sí. Este tema de, bueno, tengo mi trabajo, empecé a los 20, 22, 24, 26, estudié una carrera, hice lo que sé, soy esto, ¿no? Esto también lo hemos hablado varias veces, y salir ¿no? De ese encasillarte, de ese papel en el que te has metido, es complicado porque a ti te preguntan, ¿y quién eres? ¿O quién es Sonia? ¿O quién es Sandra? Y es como, hola, soy Sandra, soy profesión, madre. O sea, no, es como ya te estás identificando con esa profesión que parece que no puedes salir en 40 años de ahí. Y Ya. si lo dejas, es como, estás tan loca, ¿dónde vas a ir? O sea, ¿no? Es muy Entonces, bonito quizá dejar también, todo eso como a un lado y sí, apostar total, realmente por por lo ti, que quieres ¿no? hacer. Por lo que tú quieres y lo que sientes. No, y yo en mi caso que además tenía un trabajo como estaba muy bien, o sea que yo lo pienso y que estoy muy agradecida de mi trabajo, tenía un buen sueldo, tenía muy buenas condiciones, me llevaba muy bien con los compañeros, con mi jefe, era como todo, pues dices, pues joder, estoy bien, estoy cómoda, pero es que no me levanto feliz, o sea, es que yo no voy a trabajar feliz y yo entiendo que los trabajos pues al final tienes días que te apetece más, que menos, pero ostras, que menos que hacer algo que realmente te esté llenando. Y claro, tú decirle a tu familia, oye, es que quiero dejar mi trabajo, que, que es lo que me sostiene, que tengo una tranquilidad económica, que lo tengo todo como bien atado, que yo ya había llegado a lo que se supone que todo el mundo busca llegar económicamente o laboralmente, por horarios, por tal. Yo lo tenía todo, de puertas para afuera lo tenía todo, para adentro no lo tenía. Y yo recuerdo ya levantarme un día y otro llorando. De hecho, yo siempre lo digo, o sea, yo necesité ayuda de una profesional para ser capaz de decirle a mi familia que necesitaba dejar ese trabajo. Se me pone la piel de gallina porque yo estoy ahí, Es una carga muy yo heavy. estoy ahí, o sea, y llevo mucho tiempo ahí, de hecho. Yo necesité, ya te digo, necesité ayuda. Y hablándolo con la psicóloga, y pues al final te hace ciertas preguntas y es cuando tú dices, ostras, tío, es que me estoy bloqueando por el miedo a decirle a cierta persona de mi familia, eh, pues esto, y me decían, ya Sonia, pero es que esa persona a lo mejor no entiende lo mal que tú lo estás pasando porque tú no eres capaz de expresar cómo te sientes. A lo mejor si tú en el día a día eres capaz de explicarle a esa persona que estás mal, que te levantas llorando, que te pasa esto y que te pasa lo otro, entonces esa persona te dirá, vale, pues si no eres feliz, cámbialo. Y efectivamente así fue. Es decir, en el momento que yo fui capaz de expresar cómo me estaba sintiendo y lo mal que me estaba sintiendo en ese día a día, todo fue mucho más fácil y sentí el apoyo de toda mi gente de alrededor. Mm. Pero es verdad que es un punto muy difícil y Importante esto, ¿eh? benditos aceites.
Yo te iba a decir, cómo te acompañaron los aceites en esto? Ahí, Porque imagino que llevarías valor mínimo todo el día. Y yo valoro siempre, que o sea, es que para mi valor es como, fue el primer aceite emocional creo que es el de y todas, ¿eh? Valor. creo que es de los que siempre todas, y pero es que además, o sea, siento como una conexión con ese aceite muy brutal. A mí también me pasa. Con valor Y a original, ¿eh? ver, Con valor normal no. O sea, con... Bueno, sí, bueno, valor es que ya no es, o sea, es que ya el que está es valor original. a mi valor ya os digo, o sea, me flipa y siempre llevo valor. Luego es verdad que según las épocas, pues el resto lo fui cambiando, pero yo creo que valor es uno de los que suelo tener ahí Siempre. siempre. Todos los rolones, ¿eh? Yo creo que al final valor es algo que cuando nos preguntan, oye, ¿qué puedo usar para? Es como valor. Lo primero valor y luego ya vamos trabajando ahí, ¿no? Yo creo que también fue mi primer emocional después Yo del creo kit. que es el que te da un poco ese Sí, valor. sostén, ¿no? Esa fuerza, ese valor. Pero eh, además te lo da, yo siempre lo digo, te da ese valor, pero desde la calma y la tranquilidad. A mí por lo menos es como un aceite que sí que te da ese sostén y esa fuerza de hacer las cosas, pero desde el punto de me siento tranquila. porque yo creo que lo hace como muy encaminado a cuidarte. O sea, te da como el sostén de que Sostén. a lo que te estás enfrentando realmente es para cuidarte. O sea, es como ese, ¿no? Ese, vale, vamos a enfrentarnos a esto porque es que lo que hay detrás, o sea, lo que va a pasar después de enfrentarte a esto, Es lo que te mm, va a dar esa calma, total, ¿no? Esa tranquilidad ese que cuidado. tiene valor. Yo creo que por eso es un aceite tan, tan, tan bonito. Es que es un aceite, es la palabra es bonito. O sea, ya no es que huela bien, que también. Es un aceite muy bonito. ¿Y cómo Yo he de está? decir que lo utilizo mucho en las carreras, antes de las carreras también, ¿eh? Pues justo te iba a preguntar cómo está todo esto unido a tu mundo deportivo. Cuéntanos también cómo es tu vida deportiva. Pues a ver, al final, lo que yo, o sea, lo mismo que me pasó un poco con quitar los tóxicos, me ha pasado con los aceites y el deporte. Eh, Poniendo en contexto, hago mucho deporte. Llevo haciendo deporte desde siempre, soy profe de karate y ahora hago carreras de montaña. Me gusta mucho correr, pero corro en montaña. Me Y es alucina verdad. el Instagram de Sonia. O sea, flipo. Digo, ¿pero qué hace esta mujer corriendo con la nevada de turno? Tío, es que es una, o sea, mira, mi padre es corredor y yo siempre he hecho deporte, pues al final siempre he estado bien físicamente y yo a lo mejor para mí hacer una carrera de 10 kilómetros sin entrenar era algo accesible. Sí, para mí sí, pero porque yo venía con una base de deporte, de que yo Claro. a diario estaba haciendo el deporte, aunque fuese otro. Entonces, pues a lo mejor sí que es verdad que no lo hacía en los tiempos que lo puedo hacer ahora, pero yo la terminaba. Entonces hacía como carreras así de vez en cuando. Em, pero era como, sí que es verdad que yo con el deporte siempre he sido como muy ansia. Entonces, claro, yo llegaba, me ponía a correr un 10K sin entrenar y yo quería correr más, no podía, me dolía una cosa, me dolía otra, era como, quiero, pero no lo estoy haciendo bien. También es verdad, era bastante más joven, tenía menos cabeza. Y bueno, y eso, y como mi padre corre, pues al final yo llevo toda la vida pues, con mi madre y con mi hermano, acompañándole a carreras, animándole y tal. Y ha sido como un mundo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero como que no terminaba de engancharme. Hasta que descubrí las carreras por montaña. Descubrí la montaña y fue cuando dije, ¡guau! Es que esto es otra cosa. Es que esto es correr, es sentirme libre, es sentirme súper conectada con la naturaleza, es escuchar a mi cuerpo, no sé, para mí era como otro mundo. Entonces ahí ya me cambió todo. Y entonces ya es, la gente dice que estás todo el día corriendo, no estoy todo el día corriendo, pero es que amo estar en la montaña. ¿Y esto llegó cuando ya habías integrado los aceites? Sí, el tema de la montaña, sí. Em, Uy, se ha ido Sandra, pero bueno, no pasa nada. Se la yo he habrá visto que la había cortado. quedado así como Ha pillado, digo, no desaparecido de sé si he sido repente. yo o ha sido ella. Pues sí, yo ya tenía los aceites integrados en mi vida y luego ya empecé a tomarme más en serio lo de correr. Y bueno, y la verdad que los utilizo mucho físicamente, mucho, mucho, mucho. O sea, siempre lo digo, como yo durante el deporte es raro que los utilice.
porque al final pues estoy muy metida en eso, pero antes y después siempre. Y lo que te decía antes es lo mismo que me pasaba antes, que es yo en el deporte los empecé a utilizar mucho físicamente, pues dolores, para recuperación, para prepararme antes de, Mm. y al final emocionalmente para mí ha sido otro cambio muy brutal en el deporte que me parece súper importante. O sea, la parte emocional en el deporte me parece algo que todo deportista debería trabajar. Y es verdad que hay los aceites esenciales, brutal, ¿eh? O sea, he hecho anclajes, me he quitado miedos después de lesiones, miedos a bloquearme, o sea, yo de correr en montaña, lesionarme y de repente ir a coger una bajada y pararme, porque me daba miedo hacerme daño. Y era un bloqueo mental, porque físicamente estaba ya bien. Y empezar a hacer visualizaciones con aceites y cambiar todo. O sea, que he hecho ahí un trabajo que me parece muy, muy guay. Luego eso, el prepararte mentalmente antes de una carrera, que yo las carreras que hago son de larga distancia. O sea, puedo hacer alguna carrera corta, pero es verdad que a mí lo que me gusta son las carreras de larga distancia y ultra distancia. Entonces, prepararte mentalmente antes de una carrera así, para mí no es, o sea, siempre los utilizo mucho como el típico protocolo de me levanto y hago mis respiraciones, valor siempre antes de las carreras, pero como que me paso, diría que aproximadamente un mes antes de la carrera, haciendo ya visualizaciones con aceites. Y en cada entrenamiento incluso. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada, porque para mí lo que dices, yo también me ha gustado mucho siempre el deporte y he hecho muchos deportes diferentes. Y la mentalidad del deportista es que creo que es el 80% del deporte. Porque hagas el deporte que hagas, tu mente es la que va a manejar todo. Porque puedes estar preparado físicamente 100%, que si tu mente no está, es que no tienes poco que hacer. Ya Es que sea un además partido, no una hay. carrera, o ya sea entrenar tú solo en el gimnasio, ¿eh? Porque a mí esto me ha pasado Sí. mucho. No hay Por los- deportistas de élite que no hagan una meditación, ¿no? Un mirar hacia adentro antes de pruebas importantes, ¿no? De partidos importantes, de carreras importantes. Siempre los ves, ¿no? Además, deportistas de la talla de, pues eso, al final Sí. Michael Jordan, gente como muy Kobe Bryant, toda esta gente, que antes de los partidos siempre los ves como súper concentrados en lo suyo, para adentro, ¿no? Como muy conscientes de todo el tema, pues eso, De Es estar que, como es visualización. que muy sí. Y es conectados que, con lo que es. El problema es que estamos muy poco A acostumbrados o ver, nos hablan muy poco de la importancia que tiene realmente nuestra mente en todo, nuestra porque en todo lo mente. que hacemos, pero yo creo que cuando... ahora se está empezando a Sí, hablar de esto. Sí. O sea, Es se como está las empezando a hablar emociones. de las emociones, tanto en la vida y en el deporte casi que aún más, porque yo creo que el deporte es como algo tan físico, tan externo, que nunca se ha mostrado esa parte. De hecho, es lo que tú dices, o sea, deportistas de élite sí que utilizan esa parte, pero también se ha visto que hay muchos deportistas que no han llegado más, aun teniendo todas las Cabeza. capacidades físicas, porque su cabeza fallaba, total. pero así de gente por cabeza. Y es verdad que yo me he dado cuenta que cuando trabajas las emociones, cuando trabajas tu mente, eh, ostras, es que el deporte cambia mucho. O sea, yo lo siento en mí, o sea, siento que ahora hago un deporte mucho más maduro. Hablando de que también es verdad que yo sé que exijo mucho al cuerpo y que estoy haciendo pruebas que son muy exigentes. Pero Sí, pero incluso, justamente ahí, ¿no? Necesitas que tu cabeza esté lo más en paz, lo más en calma, lo más conectada contigo, porque son Ostras, pruebas. es que cuando vas sola en una carrera, o sea, las carreras de montaña, haces muchos, muchos, muchos kilómetros solo. claro, Muchísimos, porque por mucho que lleves a alguien a un ritmo parecido, como estás en montaña, hay caminos, tal, tú no estás viendo a nadie. O sea, yo recuerdo bueno, la última carrera la hice ayer, pero bueno, era la de la fin de última del año, año. pero la última que hice competitiva era una carrera nocturna con mucho frío y la hice sola de 30 kilómetros, a lo mejor hice sola
22, 23 kilómetros, sola, de noche. O sea, o Frío, tienes la cabeza, diciembre, o tienes la mucho cabeza, frío, eso mucho, es. mucho frío. O sea, Claro, Sí. barro, eran muchas cosas. Entonces, o tienes la cabeza como muy focus tu mentalidad a lo tiene que estar muy tuyo, trabajada y muy fuerte. Sí, Si porque es no, muy fácil en 30 claro, además, yo coger y kilómetros decir, tengo con muchas tantas conversaciones cosas. conmigo misma. Claro, exacto. Para bueno, mí y todo Yo sería el tiempo, paso, ¿no? Y todo el tiempo ¿eh? también que te deja eso para pensar contigo misma, Yo te iba a que decir, muchas yo veces paso como por distintas fases en carrera. O sea, yo tengo la fase de meditación, me olvido de todo, llevado, y luego con la parte de conversaciones conmigo misma. qué guay. Y qué necesario, también, que muchas veces lo vemos como por el punto de que es sobreesfuerzo, que es sacrificado, que, aunque lo disfrutes, ¿no? Porque al final es sacrificado y pero qué necesario en el mundo en el que vivimos de piloto automático, no paramos. Yo muchas veces me preguntan, oye, y tú te vas de viaje y digo, yo me quiero ir de viaje para escuchar a mi cabeza, en silencio, o sea, necesito escucharme pensar. No me puedo escuchar fuerte. pensar a lo Hay largo mucha del gente día. que usa conducir para eso. Claro, Sí. yo cuando conduzco Sí. antes me encantaba ir con música, no sé cuánto, ahora es como silencio. Voy sola en el coche conduciendo, completamente concentrada, porque antes era como me iba pues a lo mejor de mi casa a casa de mis padres, que era 1 hora y pico, y no recordaba cómo había llegado ahí. ¿Sabes? Por una autopista de alta montaña, o sea, como muy en piloto automático en las cosas del día, qué ha pasado, qué tengo que hacer. Y es como, no, a ver, necesitamos estar presentes y qué importante es poder coger y decir, pues esto, Sonia, en una carrera. Tengo como conversaciones conmigo misma. ¿Cuánta gente a día de hoy puede decir que tiene la suerte de tener una conversación de 20 kilómetros consigo misma? Que yo si no es por el Porque nos deporte no las falta. tendría. O sea, lo tengo Claro, clarísimo, porque yo al final necesito, yo creo que necesito como estar fatigada físicamente para poder conectar con mi cabeza, por así decir, porque si estoy muy activa físicamente, estoy haciendo, a haciendo, otras haciendo, haciendo, cosas. produce, 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 produce. Multitask. Pero claro, en el momento en el que como que estoy muy fatigada físicamente, que el correr es todo el rato bueno, al final en montaña no es todo el rato lo mismo, a lo mejor como sería una carrera de calle, pero bueno, que al final el movimiento es el mismo, tienes que estar muy concentrado a lo mejor en donde pisas, donde no, pero el movimiento es el mismo. Entonces, cuando ya estás en tal piloto automático, cuando tu cabeza ya empieza a funcionar de otra manera. Qué guay. Me ¿Y parece qué súper has interesante. aprendido del deporte que puedes aplicar en tu vida personal? ¿Se me escucha? Yo creo que, sí, sí, ¿Qué te ha yo creo que aportado? es la constancia, o sea, yo creo, o sea, a mí, bueno, es que me ha enseñado, o sea, me aporta mucho y yo siempre lo he dicho, que a mí el deporte me aporta mucho más emocionalmente que físicamente, pero sí que es verdad que te enseña a ser constante y sobre todo ser paciente. Porque es lo que os digo, o sea, antes era muy ansia con el deporte, muy de empiezo a hacer algo y lo quiero ya, quiero tener los resultados ya, quiero tal. Y sin embargo, el correr eh, me ha enseñado a que si me paso, me lesiono, me hago daño, no llego. Entonces, saber ser paciente a que siendo constante, al final vas a ir llegando, vas a ir llegando, vas a ir llegando. Y yo ahora mismo me estoy dando cuenta de que voy recogiendo frutos poco a poco y que estoy en crecimiento y que me queda mucho también deportivamente, pero que al final siendo paciente, que yo la paciencia no ha sido mi mejor amiga nunca, o sea, he sido muy de quiero esto y lo quiero ya, pero en todo en la vida. Bueno, y la sociedad en la que vivimos, que al final estamos abocados cada vez más a eso, ¿no? A quiero algo y sin levantarme del sofá, lo tengo en Sí, 1 hora, dos sí. horas, 3 horas, 5 horas, mañana, ¿no? Nos hemos como ido un poco hacia ese estilo de vida que es completamente lo contrario a lo que el ser humano debería hacer, que es el movimiento, el tal, ¿no? Pero qué guay, Sonia, me parece súper guay porque de hecho la constancia y la paciencia, de hecho el mes pasado en la que tuvimos una reunión de negocio que hice, yo lo dije, digo, creo que las dos, pero además para negocio y para Total, todo, ¿eh? ¿no? O Lo sea, creo estaba que la Para todo, pensando. yo creo que al constancia y final la es para paciencia todo. son como las Y dos por eso al cualidades. final es eso. O sea, a mí me lo ha enseñado el deporte, pero claro, me ha enseñado el deporte y es lo que aplicas a la vida. O sea, al final te das Claro. cuenta que
que todo funciona Es que igual. lo necesitas para todo, exactamente. Es como, porque si no, al final vives en ese bucle de siempre estar esperando en tu vida lo siguiente, ¿no? Es como a cualquier cosa a la que aspires, ya sea profesional, personal, con tu pareja, con tu casa, físicamente, con lo que sea. Y pues cuando lo tienes, es como que ya estás exigiendo el siguiente paso, ¿no? O lo Siguiente siguiente paso. que buscas, o lo siguiente, y al final vives como en ese bucle que para mí es súper tóxico en el sentido de que no te deja disfrutar lo que haces, no te deja valorar también lo que estás haciendo, porque es lo que tú dices, ¿no? Tú ahora eres capaz de ver tus frutos que estás recogiendo, aunque no haya sido de ayer para hoy. Y eso también a nivel personal, ¿no? Creo que es súper gratificante el poder reconocerte a ti misma. Oye, La constancia al final es la base para mí de todo. En el negocio, en la vida, en el deporte, en cualquier cosa que sí, hagas, en en los cualquier estudios, en ámbito, todo. en pareja, en lo que Al final sea. la constancia es una rutina, sé que estoy ahí, es al final mucho trabajo personal de decir, tengo que ser constante porque quiero conseguir X, lo que sea, me da igual en cualquier ámbito, ¿no? Sin esa constancia no vas a llegar nunca a conseguir el propósito que tengas independientemente de cuál sea. O sea, ¿no? Y Pero me la parece. mente ahí juega una pasada, Sí. una Sí, mala no, no, pasada la mayoría de luchas con tu veces. mente constantemente. Claro, es que tu Claro. Luchas mente, con tu mente por el lo quiero ya, pero como veo que no lo tengo ya, pues entonces me apetece tirar la toalla, claro, entonces esto ya no es lo mío. total. Yo recuerdo, o sea, es lo que decía, o sea, yo podía hacer carreras muy esporádicas, pero realmente ya ponerme en serio y decir, vale, voy a entrenar con cabeza y en serio, fue hace 2, 3 años, pues ya no me acuerdo. Los Pero bueno, aceites. sí, yo creo que fue un poco por ahí y al final es Bueno, como te das cuenta que tú quieres ya, pero que no puede ser todo ya, que si te lo tomas, o sea, si lo haces como con la mente de, venga, vale, voy a salir, voy a disfrutarlo, voy a hacerlo poco a poco, es que llega, o sea, al final las cosas van a llegar, pero necesitas soltar vale, o sea, a mí me parece muy guay, por ejemplo, el tener foco, el tener metas, el tener objetivos y saber que quieres llegar ahí. Pero si te olvidas de disfrutar del camino, yo creo que el resto ya estás no perdido. tiene sentido. Mm. O sea, yo insisto mucho y, por ejemplo, yo en las redes siempre intento mover y transmitir mucho la diversión de lo que haces y de no perderte nada del camino. Es decir, si hagas lo que hagas, si está muy bien tener metas, pero que no te obsesiones solo con llegar a la meta. O sea, yo creo que hay que disfrutar del camino, hay que valorar las pequeñas cosas, los pequeños pasos, los pequeños objetivos y eso va a hacer que realmente llegues a tu meta. Porque si tú no valoras eso, vas a acabar frustrado, vas a acabar diciendo, ostras, es que esto no es lo mío, es que voy a mandar esto a tomar por saco y al final o lo dejas o te frustras, pero no tiene sentido, no vas a lograr la meta de esa manera. La meta la logras valorando La y meta al final es disfrutar del camino hasta que llegas a conseguir lo que quieres conseguir. Es que si no, al final la meta yo creo que se convierte en algo momentáneo, ¿no? Es Sí, algo, total. la meta llego y está ahí, lo que sea, pero claro, lo es que que a tú lo mejor ¿Y me he decías, ahora es que qué? cuando lo tirado, consigues, ¿Y claro, me ahora he qué? tirado no sé cuánto tiempo, ¿Y ahora qué? ¿Esto ¿y era ahora todo? qué? Claro, es Esto. un poco lo que decía Sandra con el coche, ¿no? Pues he llegado a mi casa y no sé ni cómo he llegado. O sea, no sé todo el camino en el coche, no sé lo que he hecho. Pues es un poco igual, ¿no? Sí, vale, llega, la meta es un punto, pero es que tu vida es todo lo que hay hasta que llegas a esa Hasta meta. que llegas a las metas, claro. Y Y que al entonces, final nos ponemos a pensar, ¿y qué es una meta? es ¿Qué es que una meta? Porque para mí mi meta no tiene por qué ser la misma que para cualquiera de vosotras dos o no para es lo que cualquier tú otra te persona. Es como, propones, tú te has puesto es esta meta lo que tú y cuando has llegado a deseas. esta meta, ¿qué ha pasado? ¿Tu vida ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? ¿Sigues igual? ¿No? Vale, sí, ¿no? Un rango, una carrera, ¿no? Un trabajo, pero no, te está haciendo estar más presente, te está haciendo disfrutar del camino, lo que decías tú, Sonia, ¿no? Sí, no, no, sí. Si no estás disfrutando del camino, al final la meta se queda en nada. deja de No perder, tiene deja de En tener. ese sentido. momento de emoción y al día siguiente, una vez que ya lo has conseguido, que te hace más Pero feliz eso estar en ahí. el deporte pasa muchísimas A mí Claro, me veces. pasó en su O sea, en el momento. deporte se ve mucho, mucho, mucho esa parte de vacío
reto. Mm. O sea, tú te propones un reto, un objetivo, y cuando llegas a eso, Ahora la que- gente se queda vacía y dice, es que ahora no me apetece ni entrenar, ¿Y tú no porque crees que solo eso no entrenaba es, por ese objetivo. tú no crees que eso no es porque al final te metes en un bucle del piloto automático de tengo que ir a por esta, por esta, por esta, por esto, Claro, hago lo que sea, pero me olvido del motivo principal por el que empecé aquí, que era por totalmente. pasión, por disfrute, porque a mí me pasaba con el baile. Yo llego a un punto en el que solamente quería dejar de bailar. Para mí eso era un dolor. Era un dolor el pensar que quería dejar de bailar, porque era lo que más amaba en el mundo, y era un dolor el pensar que iba a ser todo por objetivos X. Entonces, Claro. ¿dónde está el disfrute? ¿Dónde está, no? Ese hacerlo por placer, que es lo por pasión, porque te nace, porque lo sientes. Y como esto con el deporte, como con todo en la vida, ¿no? Llegas y dices, ¿y ahora qué? Eso es porque al final Te estás solo sientes súper enfocado en la vacía. meta, solo en la meta. Eso es. Entonces, Entonces pasa claro, el tiempo y eso se por entrena eso también. digo que yo creo que es muy importante tener metas y objetivos, pero el camino es lo importante, ¿no? Al final, es que la vida es el día a día, no es el llegar allí. Tú has llegado allí ya, pero es que hasta que has llegado allí a lo mejor ha pasado un año o dos. O sea, Y yo, mira, es la vida que te pierdes, ¿eh? Entre meta y meta te pierdes la vida. yo ayer hablaba, mi hermano me decía, venga, vamos a hacer balance de año. ¿Qué nota le pones? ¿Qué tal? Y yo decía, joder, pues yo, o sea, a lo mejor no te sé decir si la nota es un 8, un 9, un 10, pero sé que estoy súper feliz y agradecida porque creo que he disfrutado todos los momentos, he conocido gente que me ha llenado mucho, he sabido disfrutar de todos los momentos, he podido tener bajones, subidas, obviamente, pero aun estando en momentos más de bajón, he sabido valorar las cosas bonitas que tengo, que son un montón, y yo Que creo que al seguro que final son es más, eso. porque esto es lo Sí, del sí, sí, sesgo totalmente. negativo también, que nos quedamos, ¿no? Te ha sido de comida, ha sido todo espectacular, pero a la señora de turno, no sé, ¿sabes? Se le ha quemado el pan, y entonces, qué mierda el pan quemado, no sé cuánto, y la comida ha sido una maravilla, la compañía, todo, y te has quedado con que se ha quemado un pan, o, ¿no? Entonces es como un poco ese sesgo negativo de decir, joder, el año ha sido complicado, ha tenido muchos momentos buenos, ¿no? Y me quedo con los momentos buenos, que han sido muchos más que los malos, que parece como que ha marcado el año todos los momentos malos. No sé si a lo mejor, ¿no? Sí, sí, es totalmente, o sea, yo creo que es totalmente así. Y yo, o sea, es verdad que yo nunca he sido una persona negativa y es verdad que yo siempre puedo decir que creo que soy una persona que valora mucho eso y que disfruta mucho de las cosas. O sea que al final, aún, pues eso, aún teniendo mejores o peores momentos, yo digo, si es que disfruto mucho de la vida, si es que yo estoy súper feliz de lo que tengo, de lo que estoy consiguiendo, de la gente que tengo a mi alrededor. Es que yo creo que ojalá y todo el mundo lo viese así, es que me parece súper bonito. Qué guay, Sonia. Y fíjate que a mí, o sea, todo el rato desde que te escucho es que me viene mucho a la mente la reflexión de, creo que los aceites te ayudaron también a encontrar o sea, te llamaron a la naturaleza, ¿no? Hicieron que la montaña, la naturaleza, fuera realmente lo que te enganchara y te ayudara a disfrutar esas cosas, a ver todo ese Sí. disfrute del camino, que no sea A simplemente... tener ese rato de desconexión y de conexión, que al final yo siempre lo digo, o sea, realmente me voy a la montaña y desconecto mucho, pero conecto mucho Para también. conectar, desconectar para Y la conectar. naturaleza, Sí, Eh, total. y al final los Sí, aceites es eso, es que son naturaleza, ¿no? Y te empujan al final ahí, y es brutal, porque aunque no sea más a nivel llano, ¿no? Yo, por ejemplo, que no hago un deporte así como tú, ¿no? De hecho, ahora, pues hace a tiempo ver, que todos hago los deporte deportes en son mi casa válidos a porque cualquier mis hijos no nivel. me dejan ni ir a un gimnasio, o sea, que hago, pero hasta así, practicar un deporte tan pequeño, ¿no? Como puede ser hacer ejercicio en tu casa, yo también he notado mucho que hasta que no he conectado conmigo, porque yo hace años hacía deporte en mi casa porque no podía físicamente irme a un gimnasio, pero no lo disfrutaba. Y yo siempre decía, es que no me gusta, yo entrenar en casa no me gusta. Y ahora es que me encanta. Me encanta pero porque creo pues eso, te ayudan, o sea, tienes herramientas que te ayudan a conectar contigo. Y cuando conectas contigo es cuando eres capaz de, pues eso, ver la pues parte positiva de hacer deporte en casa.
Sí, y de disfrutarlo y de realmente y de ver disfrutarlo. que pues eso, que ya no es solo, pues venga, entreno, pues porque solo me queda entrenar en casa y voy a entrenar y entonces ya tu mente, ¿no? Es lo que decíamos, por La mucho que mente, total. puedas físicamente, tu mente está diciéndote, no te mola entrenar aquí, no vas a conseguir nada, no vas a hacer ni 10 sentadillas. Es que No, aunque estés entrenando en casa y que ya te también que te vuelves influye. muy agradecida, porque trabajas mucho la gratitud y dices, vale, no puedo irme a Yo entrenar me a he un vuelto muy gimnasio o a agradecida. la calle, pero tengo media hora para poder dedicarme a mí. Media hora, vale, 20 minutos, media hora, 40 minutos, 10. O sea, el agradecer también, el ser agradecidas de decir lo que decías ni al principio, que a mí me está pasando. Mi trabajo no es el trabajo de mi vida, lo tengo claro desde hace tiempo, pero estoy muy agradecida porque tengo un trabajo, porque tengo un sueldo, porque tengo una serie de necesidades cubiertas que me permiten emprender desde otro punto que es la no necesidad, ¿no? Entonces, qué importante también coger y decir, vale, tengo 40 minutos para entrenar en mi casa, gracias, porque por lo menos tengo, no, ese tiempo para mí, para entrenar. Que me encantaría que fuese en otras circunstancias, segurísimo que sí, pero que también habrá gente que diga, yo por 40 minutos de entrenamiento para mí, ¿no? Que Entonces, cuando lo haces desde ahí, luego también ves eso, al hilo, ¿no? De un poco total. todo relacionado con el deporte y el cuerpo y el cuidado del cuerpo. Es cuando realmente ves ese aumento de rendimiento, ¿no? Yo me he tirado muchos años entrando en Cuando casa se y era como, cuenta. claro, y era como, pues estoy siempre igual y ahora me veo que en pocos meses me tengo que comprar pesas tochas porque aun entrando en mi casa es como que mi cuerpo está rindiendo muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la mente está ahí y la mente está conectada y está. Entonces, me parece brutal a nivel de herramienta para deportistas, ¿no? Aunque eso, aunque no sean Y a mí me deportistas súper de parece. élite, que de élite No, es no, por no. supuesto, pero para gente que le guste el deporte o que tenga esa, como yo, me Incluso encantaría hacer quien no deporte, es pero no me capaz de engancha. eso es. Exacto. Porque es que ahí yo ha habido épocas de mi vida que me he tirado mucho ahí, ¿no? Pero es que no Mm. termino de engancharme de tal, pues oye, son una herramienta que aparentemente yo creo que ninguna o muy poca gente a lo mejor entraría por eso en este mundo de los aceites, pero oye, pues si eres deportista y nos está escuchando, yo te invito a que de verdad es una herramienta Qué brutal. bueno, y que Sonia nos puede hablar también en temas suplementos, porque yo no sé si ella al final, Usarás, ¿no? claro, tema deporte, tema suplementos, tipos de suplementación, al final en Young Living sabéis que tenemos suplementación con aceites esenciales, que creo que es lo que la hace como, ¿no? Especial. Tú tomas suplementos, intuyo, Tomo ¿no? suplementos, sí. A ver, yo uso muchos Al final suplementos, también. pero porque claro, el Sí, Sí, rendimiento. pero bueno, pero que yo creo que va a depender un poco, o sea, yo en los suplementos, o sea, siempre lo he dicho, no soy nada experta, he ido probando, soy muy de prueba y error. A mí me gusta probar conmigo misma y hasta que no pruebo conmigo misma, pues es que no puedo saber si funciona bien, mejor o lo que a mí me funciona a ti no. Entonces, yo al final, suplementación, pues la he adaptado mucho a mí, al tipo de deporte que hago y a cómo responde mi cuerpo físicamente. Porque, por ejemplo, tenemos BLM, que es un suplemento que a priori se utiliza más en casos de, pues a lo mejor joder, que no me de lesión o de dolor en un momento puntual, como para articulación, momentos sí. puntuales, pero es verdad que yo, por el deporte que hago y por cómo responde mi cuerpo, soy una persona como que tiende a inflamar mucho ciertas zonas. Entonces yo me lo tomo a nivel preventivo, porque me he dado cuenta que me funciona muy bien. En lugar de tomarme las 3 dosis que se tomarían si yo tuviese una lesión aguda, pues lo que hago es a nivel prevención es tomarme una al día. Y me funciona muy bien, porque lo he probado. He ido haciendo pruebas y a mí me he dado cuenta que me responde muy bien. Los aminoácidos a mí, por ejemplo, me parecen maravillosos, o sea, porque al final es una manera de recuperar súper buena. Y de rendir. Eh, Yo los sí, aminoácidos me di cuenta cuando hacía CrossFit. Que es que, o sea, no tenía nada que ver cómo yo rendía en esa Total. hora de entreno, si me iba tomando los aminoácidos durante el entreno, a si no me los había llevado ese día por lo que sea. O Mm, sea, es brutal, a mí me encanta. sí, claro, al final yo también es lo que comentaba antes, yo normalmente durante el ejercicio Claro. no utilizo, o sea, utilizo como cosas muy concretas que necesito para lo que estoy haciendo. Entonces es verdad que siempre es o antes o después. Y yo soy muy de antes.
utilizar aceites para la mentalidad, o sea, para estar focus, para estar tranquila, para estar ahí. Y el después ya es todo mucho más para la recuperación, para lo físico, para quitarme dolores. Ese es mi manera de utilizarlo. Al final, bueno, esto es como todo. O sea, yo entiendo que el que vaya a un gimnasio a mí me parece maravilloso que se lleven los aminoácidos porque le van a ayudar un montón. Total. Pero bueno, por ejemplo, yo que sé, Balan Complex, o sea, para mí, es que para mí es de los mejores, es que es el mejor recuperador que hay, porque Son tiene proteínas. proteína, pero tiene también la parte de hidratos, tiene también fibra, y yo, por ejemplo, cuando desgasto, necesito recuperar todo eso, o sea, porque al final estamos como muy enfocados en, no, yo solo necesito proteína. Pues sí, necesitas proteína, pero es que necesitas más cosas para recuperar. Cuando haces un esfuerzo muscularmente, tu cuerpo necesita recuperar todo lo que ha perdido y no solo pierde proteína. O sea, al final la energía la sacas de otras Claro. fuentes. Total. Y a mí me parece un recuperador brutal. Y sobre todo para mí, yo creo que ahí la diferencia también de la suplementación de Young Living en concreto es la biodisponibilidad que tiene, ¿no? Que es un poco lo que tú Siempre. dices, que no es solo la proteína, pero si o sea, yo me puedo tomar a lo mejor proteínas secas y a lo mejor mi cuerpo, tal cual se la toma, la expulsa, porque si no tiene los compañeros, digamos, ideales para que mi cuerpo la reconozca, la absorba y se quede con la mayor parte de esa proteína, pues a lo mejor no me sirve para nada, ¿no? Y ahí sí que para mí es lo que mola mucho, ¿no? Que cada una de las de los suplementos está siempre pensado para que tu cuerpo Lo eh, lo absorba lo absorbe lo máximo mejor posible. posible, ¿no? Entonces eso también se nota mucho a la hora Se de nota luego tu mucho. cuerpo, cómo, claro, cómo responde y cómo notas que ese suplemento te funciona. Total. Qué guay, Sonia, pues Se sepas nota que me ha muchísimo, encantado. sí. ¿Eh? Me encanta escucharte, me encanta Ojo. escucharte por tu filosofía de vida, por el tema del deporte, que a mí también me motiva muchísimo y creo que es, quizá es algo de lo que se habla menos con los aceites esenciales, ¿no? Porque a priori a lo mejor no se relaciona mucho, pero es que creo que está tan relacionado y creo que a nivel deportivo pueden ayudar tantísimo que me ha encantado que nos hayas contado y que nos Yo me hayas... he propuesto que todo deportista conozca esta herramienta, porque de verdad, o sea, Qué me maravilla. parece lo que he dicho, maravilloso a todos los niveles. Y me Que parece son una son herramienta tan versátiles, que es lo que hablamos muy muchas veces, completa, son es que es tan muy versátiles completo. que cuesta mucho, Sonia y lo hemos hablado en algún podcast, es como muy vivencial, entonces necesitas como integrarlos mucho para saber en todo lo que te van a ayudar, porque luego nos encontramos, ¿no? En el negocio, en la vida, cuando decimos, no, es que alguien te dice, tengo esto, no sé, un problema, un deporte, un problema, un lo que sea, y tú solamente puedes pensar aceites. O sea, o sea, y yo muchas veces le digo, claro, yo en mi casa, ¿no? Con mi madre, y encima, hijas, ¿qué tal? Digo yo, es que ojalá el mundo supiese que valen para absolutamente todo. Entonces, o tenemos que ir a hacer un taller, ¿no? Y es como, es que ¿cómo explico Tanto de tan poco. tanto de los botes o de lo que sea? Entonces, digo, jolín, qué maravilla que podamos ayudar a cualquier persona con cualquier problema, de cualquier tipo, de cualquier, o sea, ¿no? Me parece como que hay Creo que cabida para eso, todo el mundo. creo que eso Para también todo, para todo. es lo bonito de B-Balance, de la comunidad que tenemos, porque al final creo que lo mejor es Ay, sí. que al final te acompañe, ¿no? Te ayude, te guíe, esté contigo una persona que entienda por Por lo lo que que estás estás pasando y pasando, lo que estás viviendo. Así que, total. pues lo que dice Sonia, que todos los deportistas del mundo conozcan aceites, que todos los Conozcan esto. deportistas que nos escuchen, luego tendréis por ahí el Instagram de Sonia para que la podáis ubicar, porque al final yo siempre creo Para que mucho, veáis lo ¿no? que hace, que es espectacular. Sí, y Increíble, ¿no? es lo bonito de la comunidad de Vivadas, ¿no? De tener siempre decir, jo, es que vamos a tener a alguien que te pueda ayudar y apoyar en esto, ¿no? En esta parcela de tu vida, de lo que necesites. Que somos, O sea, a somos mí eso me va versátiles de como los maravilla. aceites. Total, a Sí, mí que al eso me va final de al maravilla. ser tantas, cada una tenemos, lo hemos probado en una Claro, cosa, cada una tenemos nuestra manera, por eso yo te decía, mi manera de claro. utilizar los aceites en el deporte es así, por lo que sea, porque yo me he dado cuenta que a mí me funciona, porque por manías o por la cabeza que de cada una, pues yo los utilizo así, pero es que seguramente haya otra persona que haga deporte que los utilice de otra manera y me parece maravilloso, porque al final creo que se pueden adaptar a todo el mundo, al día a día de cada persona, a las necesidades.
y que al final es lo que decís, que al ser tantas y que cada una tenemos una manera de utilizarlos, de todo, de vivirlos, creo que entre todas también podemos ayudar a mucha gente. O sea, al final yo siempre lo digo, que lo guay de esto es que es entre todas. Total. Que Y a la mí me gente, pueden preguntar sobre una cosa, pero es que yo te puedo preguntar a ti sobre otra y entre todas llegamos muy lejos y abarcamos muchísimo. la gente que corre contigo, que, bueno, con la que estás así más en contacto, ¿te pregunta cuando te ve con los aceites? ¿O no? Pues cada vez más. Es verdad que es lo que decimos, o sea, al final es como la parte física y la parte emocional, como que lo físico entra mucho más fácil que lo emocional, pues el deporte es eso, es lo mismo que me pasaba a mí, creo que es como algo muy exterior, muy externo, y creo que cuesta más, pero sí que es verdad que cada vez más va preguntando, van interesándose, van probando, ostras, y esto, joder, Sonia, pues has hecho esto y me ha molado, a ver, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y qué tal? Entonces yo creo que al final también es lo que siempre decimos, es mostrarlo. Mostrar que la gente Ejemplo. vea lo que tú haces, cómo a ti te funciona y que cada uno ya cuando llegue su momento y cuando decida que quiere probar o que le llama la atención o tal, saber dónde acudir. Total. Qué importante. Qué guay, Sonia. Perfecto. Bueno, dinos cuál es el aceite de Sonia. Uno, solo puedes elegir uno. Yo sé que Solo esto es uno, muy ostras. difícil. De No, hecho, venga, Sandra pero y yo vamos a ni hacer siquiera nos hemos enfrentado a esta pregunta. uno simple y una sinergia, porque es que es muy difícil. Mira, ostras, como, ostras, Es la pregunta más es difícil, yo lo sé. que Que la estoy viendo con este y digo, Mira, lo tenemos las tres a mano, yo creo. fuerte. Pues mira, este no sería mi aceite. ¿no? No, pero es que últimamente me estoy enganchando mucho y me da muy buen rollo. Es que es una No pasada. sería tu aceite, pero yo sí te lo digo siempre, no sería mi aceite, pero quizás sí que sería mi perfume de Sí. vida. O sea, es que no No, y sé. que por los aceites que lleva, por la composición, no son los que a mí me tiran, pero es verdad que de repente es como que digo, ay, me da como mucha alegría. Es el placer, es que conectas con el placer, la vainilla tiene eso. Pero bueno, venga, a ver, que me A ver, mojo. venga, mójate. A ver, como aceite simple, diría Copaiba. O sea, para mí fue el mayor descubrimiento de aceite con el kit de inicio. Y siempre le he dicho, y la gente me dice, madre mía, qué cansina eres con la copa. Y me digo, es que a mí, para mí es como o sea, normalmente se dice que la lavanda es el aceite que vale para todo. Pues yo, para mí, la copa es el aceite que me vale para todo. Es que además la copaiba potencia La raíz, cualquier aceite que uses. total. Cualquier aceite que uses. A mí también me gusta mucho. A mí me gusta mucho la ¿Y a copa. nivel físico o emocional, Sonia? Los dos. En ambos, ¿no? Empecé utilizándolo A muy nivel físico. físicamente, pero al final Qué ya sabéis lo que guay. pasa. Qué guay. Pues mira que es uno de los que nos suele decir mucha gente, No, ¿eh? no mucha gente dice la copa, ¿no? Y a mí me gusta mucho también la copaiba. Venga, Yo de creo que muchas sinergia. veces nos vamos como a lo más así como enrevesado y se nos olvida que en los básicos está la... ¿eh? Sí, total. Y Y sinergia, sinergia, ahí lo tengo muy difícil, porque podría decir dos, o sea, valor, sin duda, y Sacred Mountain. claro, Es que es que... además Sacred Mountain lo tengo Guau. anclaje. Claro, es He hecho que Te iba a decir yo, lo anclajes tienes como me lo súper anclado, llevo, ¿no? me lo llevo muchas veces y hago anclajes con él. Entonces es un aceite que me mola mucho, pero es verdad que también creo que valor me ha ayudado más. O sea, Sacred Mountain me flipa, lo tengo muy anclado a ese momento de naturaleza, de libertad, de paz, de que yo lo he anclado, de subir a una cima, estar sola ahí y estar con Que mi es como un aceite. sentimiento sagrado para ti. Es que al final es como... pasada. Sí, sí, yo diría, de hecho, yo diría que tu Yo aceite es hubiese Sacred dicho Mountain. ese, ¿eh? Amamos valor y lo damos por bueno porque Sí, sabemos que valor está siempre, pero sí, yo te diría sí, que tu sí. aceite es Es que ese. le pega Guay, mucho, sí, además. Es como, ¿no? Sí. guay. Toda la Además, desde simbología que, que hay con el nombre. claro, cuando empecé con los aceites y yo vi que existía ese aceite, dije, este aceite tiene que Es ser el para mí. mío. Y ya os digo, o sea, es que lo llevo muchas veces Y encima cuando lo oliste por primera vez, pues fíjate, me lo esperaba más, o sea, me gustó muchísimo, pero me lo esperaba más tipo árboles, Árbol. abetos y demás, y es más floral.
Mm. Y yo creo que ahí está también una parte muy guay porque yo, por mí, por mi forma de ser, los florales nunca han sido lo mío. Y Es una verdad, vez al final, más, Sí, porque por sí, ese o sea, hacer, esa acción, ese tipo de energía total. nos cuesta los más. florales nunca han sido lo mío y yo creo que ahí fue como un abrir puertas a tocar una parte Y a que yo no estaba equilibrar ni tocando también, ni ¿eh? trabajando, A eso es. equilibrar lo que tienes que, y a demostrar lo que tienes que trabajar. Quizás estabas como ahí un poco más en esa energía masculina, ¿no? Del deporte, del hacer, del conseguir, de los retos, y te faltaba como esa parte femenina del disfrute, de, ¿no? Las flores, todo como más Sí, sí, total. fuerte, ¿es que ves? Qué guay, me Siempre encanta. dándonos los aceites, una de cal y otra de arena. Ya ves. Pues nada, chicas, muchas gracias, Sonia, por haber venido. Gracias, Yo creo amor. que este ha sido el podcast más largo que hemos grabado, creo, Pero yo creo los que que es que llevamos. hay... Y yo Es me que me quedo con gusta mucho hablar, preguntas, lo ¿eh? siento. Sí, De que sí, hacer siempre nos queda. No, no, sí, a un mí me encanta, si 2.0. verás. Si Sandra y yo tenemos un problema con esto. Yo dije, Sí. no sé si vamos a saber controlarnos a la hora de hacer los podcasts porque nos mola mucho hablar. Pero me ha encantado escucharte, me ha encantado a todos los niveles porque Y qué diferente de lo que estamos sí, acostumbradas a hablar sí, normalmente, yo creo que ¿no? por eso también me ha gustado mucho tenerte aquí, que nos Sí. hayas acompañado. Te lo agradecemos un montón y nada, y pues bueno, muchas gracias también a todos los que nos estáis escuchando y os dejaremos por aquí el Instagram de Sonia, los nuestros, el de Vivalas, para que nos conozcáis a todas y traeremos a Y este otra. mes tenemos Zoom sobre Sí. esto, De deporte. Así es de verdad. deporte, que Mm, también, bueno, sí. que esto Sí, es muy sí. guay. Mm. Empezamos el año A ahí tope, a focus a tope. cuidarnos en No, es que todos para los ponerse en sentidos. contexto, estamos grabando este podcast a día 1 de enero, o sea, estamos aquí, que casi nos hemos comido las uvas juntas, así que, pues sí, vamos a tope a empezar el año. Y ya está, chicas, que... Gracias, Sony, por estar Mil aquí. gracias a vosotras, chicas, súper agradecida y nada, que me ha encantado este ratito y Vamos a ver que si nos das nada, unas que yo clasecitas feliz de de correr por las compartir lo que montañas. haga falta, que ya sabéis que me encanta esto. A mí me han dado ganas de subirme a una cima de montaña A contigo, mí que lo también. sepas. Ay, pues Llegaré cuando mucho queráis. después que tú, pero me encantaría. Bueno, No, 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 yo no todas sé si ni si juntas. llegaré. Sí, llegamos. Yo siempre le digo a mi chico, digo, vamos a hacer las rutas que quieras, pero a mí no me pongas a subir montañas. A mí en planito, al lado de un río, cosas así. Despacito, tranquilamente se A mí llega una todos los cima no sitios. me la pongas porque me da como, ¿sabes? Pues yo me subo, yo me Tienes subo. que hacerlo Pero porque vamos, vas a ver lo que se siente cuando llegas ahí. pero vamos a ver que si lo hago, ¿eh? No me pongáis aquí un reto que... Que eres la primera, Tenemos ya reto. ¡La lo primera! sabemos, que te apuntas a todo. A un bombardeo. Bueno, Bueno, pues gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Un besito. chao.